Cibanco presenta. Vamos ahora sí con Jorge Gordillo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Alicia, buena tarde. Ha sido bien interesante conocer la reacción de los mercados e inclusive del mercado cambiario a el primer resultado del encuentro entre Estados Unidos y China en Suiza. O sea, el hecho de que iniciara mutuamente un desescalamiento, no eliminación de aranceles en esta guerra que empezó el presidente Trump, indica que van por buen camino las pláticas, ¿no? Sí, efectivamente, estaba demasiado restrictivo, era demasiado lo que estaba en juego y lo que estaba puesto. Y aunque nosotros conocemos un poco a Trump, en el sentido que sabemos que está negociando, veíamos con malos ojos esta primera evolución de tantos aranceles, sobre todo entre China y Estados Unidos. Tenían 144% ridículamente los aranceles de productos chinos y 120% los aranceles de Estados Unidos o China. Esperábamos que bajaran un poco, sin embargo, se negociaron al 30%. Es demasiado la baja, lo cual provoca, como dices, entusiasmo. Vimos a las bolsas de valores subiendo de manera importante, en Nasdaq casi arriba del 4%, un crecimiento, sobre todo el sector tecnológico se recuperó de que estaba muy golpeado por estas preocupaciones, pero esto va a ser una reacción como inmediata, como primera, tratando de quitarnos los fantasmas de lo más malo que pudo haber pasado. Pero la realidad es que sigue siendo un mundo restrictivo, 30% es alto, si lo vemos desde otro punto de vista, y no va a ser lo mismo. El mundo sí cambió del año pasado a este, sí es un mundo más restrictivo que va a tener que buscar otro tipo de condicionantes para seguir creciendo, para seguir aprovechando el comercio internacional. Bueno, mira, hay algo que ha logrado Trump, es elevar la recaudación de impuestos en 16.300 millones de dólares solamente por aranceles, ¿no? Es, dice, 7.600 millones de dólares más que en abril. Digo que en marzo eso es importante. Creo que para él es un pequeño respiro ante la cantidad de recortes que tiene que hacer para reducir 2 puntos porcentuales el déficit fiscal de los Estados Unidos. O sea, ya no pueden volver a darle la vuelta a la deuda. Su deuda ya no tienen para dónde, o sea, sí pueden subir los techos de la deuda, pero ya no tienen cómo pagarla. Ese es un tema que está detrás de toda esta serie de movimientos, ajustes y cambios de política pública. Pero, sí, correcto. El camino que llevaba a la deuda era aparentemente insostenible, y pensar que Trump lo que quería es incentivar ciertas industrias, a la economía en general con incentivos fiscales, sonaba todavía más descabellado por el camino que traía la deuda. Entonces, Trump ha dicho que está buscando ahorrar recursos dentro del gobierno y generar aranceles, impuestos para poder tratar de compensar esta política fiscal muy agresiva. Pero en realidad lo que hemos observado es que cada vez que Trump amenaza o pone aranceles, el mercado reacciona de manera negativa, y principalmente a los activos norteamericanos. Vemos al dólar golpearse, las bolsas bajando. Quiere decir que el mercado cree que les irá peor a ellos con esta política. Y al revés, cuando empieza a bajar aranceles, empieza a irse para atrás, el mercado reacciona de manera positiva. Hoy el dólar ganó mucha fuerza con respecto a la mayoría de las monedas. O sea, de alguna manera le está diciendo a Trump qué le gusta o qué considera está poniendo en riesgo con este tipo de políticas, ¿no? Por lo pronto, como le llaman el de-escalation, la regresión de los aranceles, está proveyendo de alguna manera a ambos espacios, pero también a los mercados, el tiempo suficiente como para seguir negociando y encontrar formas de eliminar la parálisis que ha generado la decisión de Trump, porque al final de cuentas por eso subieron las acciones de las principales empresas de telecomunicaciones, es lo que se dice, ¿no? Sí, efectivamente. De alguna manera el mundo, por ejemplo, vimos datos la semana pasada donde las exportaciones de China a Estados Unidos habían caído 20% en abril, pero habían aumentado las exportaciones a los países del sureste asiático. O sea, efectivamente, China está buscando otras formas de llegar a Estados Unidos o tratar de vender sus productos
sin verse gravemente afectado. Esta escalación de aranceles va a ayudar a que la composición o el mecanismo de defensa no sea tan agresivo y por lo menos en percepción hoy estemos más tranquilos de que la posibilidad de una recesión global esté menos probable, ¿no? Y dicen las fuentes, como le llaman, de Streetwise, la sabiduría de los mercados, que es muy importante este desescalamiento, porque al final de cuentas podría estar todavía suponiendo un periodo largo de negociaciones, pero quita el riesgo inmediato de esta inflación y evidentemente de recesión sobre la economía norteamericana. O sea, llevar a los aranceles a un nivel negociable podrían no tener el efecto económico de mediano y largo plazo que todos están viendo. Al menos eso es lo que les dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al decir que está entrando en una ruta razonable, y ahora a Scott se le ve como el jefe real de la negociación de la política comercial y no al secretario de Comercio, que nadie le entendía, ¿no? Efectivamente, y como decíamos, o sea, la percepción era de un shock que podría acercarnos a una recesión. Hoy estamos un poco más tranquilos, creemos que un 30% como techo puede provocar. Sí puede el mundo como pasar con dificultad, pero pasar esta racha complicada de shock al que nos puso Trump. Lo que sí ha pasado de abril a la fecha es que hoy es otro mundo el que estamos viviendo. Sí estamos viendo sí vamos a ver promedios de aranceles alrededor del 10% y no del 25% como en algún momento se nos amenazó o lo consideramos hace un mes, ¿no? Uh-huh. Dicen por ahí que lo que están tratando de hacer es que la economía china se vuelva más consumidora que exportadora global, pero creo que eso es así como una revolución que debe regir el mismo Partido Comunista. Es muy difícil que lo logren desde fuera, ¿no? Y menos con una política arancelaria. La economía sí se está haciendo más de consumo interno, pero va muy despacio. Tiene que pasar muchas más generaciones para que esto lograse, y como dice, tiene que estar un poco incentivada por el gobierno, que hoy toda su política es enfocada a sacar todos los productos de fuera. Entonces, la política nacional no va a lograr que China consuma más del exterior, y sí está provocando estaba provocando una posibilidad de freno económico que no quisiéramos o no queríamos ver. El problema es que es tan impredecible la política de Trump que de todas maneras provoca incertidumbre en las empresas y provoca que no se pueda tomar una decisión, principalmente, por ejemplo, la Reserva Federal, que no sabe qué hacer con su tasa de interés al no estar claros en qué política exacta quiere hacer Trump, ¿no? Pues mira, son 1.426 millones de habitantes en China, pero al menos tienen más PIB per cápita que nosotros, que son 12.303 euros o 13.313 dólares. Ahí el tema va a ser medirlo en términos de distribución, ¿no? Pero volverlos consumidores probablemente sea mucho más fácil que no hacerlo. Muchas gracias, Jorge Gordillo. Gracias a ti, Alicia. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, el director de Análisis Económico y Bursátil de CI Banco. CI Banco presentó